Bienvenido. En este tutorial hablaremos sobre la teoría preliminar de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Esto es, algunos conceptos, términos técnicos necesarios para entender el tema a desarrollar. Podemos estar trabajando con ecuaciones diferenciales de orden superior homogéneas o bien no homogéneas. Veamos cómo se define un problema de valor inicial de orden superior. Un problema o todo problema de valor inicial tiene una ecuación diferencial asociada a unas condiciones iniciales. En nuestro caso, estamos tratando con un problema de valor inicial de orden superior. Esto es, la ecuación diferencial asociada es de la forma a su n de x por la derivada de orden n de y más a su n menos 1 de x por la derivada de orden n menos 1 de y respecto a x, y así sucesivamente a su 1 de x por y' de x más a su 0 de x por y igual a 0 o bien a una cierta función b de x distinta de 0. Esta ecuación diferencial genera como solución una solución general. Esta solución general se denomina de esta forma, puesto que viene en términos de unos parámetros. Por lo general, y así lo hicimos en las ecuaciones diferenciales de orden 1, los parámetros se le asigna la letra C. De esta manera, la solución general de esta ecuación diferencial viene en términos de unos n parámetros, C sub 1, C sub 2, C sub n. La cantidad de parámetros viene dada por el orden de la ecuación diferencial. De esta manera, si la ecuación diferencial es de orden n, entonces la solución también, la solución general, viene dada en función de n parámetros. Cuando la ecuación diferencial viene unida a n condiciones iniciales, esos n parámetros desconocidos en principio pueden determinarse, puesto que tenemos la misma cantidad de incógnitas n y podemos generar la misma cantidad de ecuaciones n. En todo problema de valor inicial, la cantidad de condiciones iniciales asociadas siempre es igual al orden de la ecuación diferencial. Esto es, la derivada de mayor orden para la ecuación diferencial. En este caso, si la ecuación diferencial es de orden n, el problema de valor inicial debe manejar n condiciones iniciales. Véase que se le llama condiciones iniciales porque todas estas vienen evaluadas en el mismo punto, x0. Y de x0 igual a y sub 0. Y' de x0 igual a y sub 1. Y así sucesivamente, la derivada de orden n-1 de x0 igual a y sub n-1. De la misma manera que en las ecuaciones diferenciales de orden 1, se enuncia un teorema que garantiza la existencia y la unicidad de un problema de valor inicial. El teorema se enuncia de la siguiente manera. Sean a su n de x, a su n menos 1 de x, y así sucesivamente a su 1 de x, a su 0 de x, funciones continuas en el intervalo i. Y sea a su n de x diferente de 0 para todo x en el intervalo i. Véase que en el problema de valor inicial que revisamos previamente, es una ecuación diferencial de orden n lineal. Se dice que es lineal porque los coeficientes de las derivadas vienen dados en términos de funciones que dependen de x, como lo enuncia el teorema. Además, la variable dependiente y no está involucrada en ninguna composición con otras funciones,
Por ejemplo, no vemos por ninguna parte en la ecuación diferencial una derivada elevada a una cierta potencia o bien una derivada compuesta con una función seno, por ejemplo, seno de y' o seno de y como un coeficiente de alguna de esas derivadas. Por tal razón, se define que es una ecuación diferencial lineal de orden superior. Y así lo enuncia el teorema de existencia de unicidad. Está dado única y exclusivamente para ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Se pide adicionalmente que a su n de x debe ser diferente de 0. Se requiere esta condición para que el orden de la ecuación diferencial sea n, no disminuya el orden. Si x0 es un punto en el intervalo y, existe entonces una solución en dicho intervalo que llamamos y de x del problema de valor inicial. Véase que en el teorema el intervalo y es el intervalo común a todas las funciones coeficientes, a su n de x, a su n-1 de x y así sucesivamente a su 1 de x, a su 0 de x. Todas estas funciones tienen en común un intervalo y. De esta manera, el teorema de existencia y unicidad garantiza que siempre podemos encontrar una solución que satisface el problema de valor inicial. La solución que satisface el problema de valor inicial recibe el nombre de solución particular, dado que, como mencionábamos antes, una ecuación diferencial de orden n genera como solución una solución general y se denomina de esta manera porque viene en términos de n parámetros, que es precisamente la cantidad o que coincide con el orden de la ecuación diferencial. En el caso de un problema de valor inicial, estos n parámetros pueden determinarse plenamente, puesto que contenemos o manejamos n condiciones. De esta manera tenemos n incógnitas, C1, C2, C y podemos generar n ecuaciones para dar una solución que es única. Esta solución recibe el nombre entonces de solución particular. Hablamos siempre de solución particular cada vez que nos referimos a la solución de un problema de valor inicial. Veamos entonces ahora cómo se define una ecuación homogénea de orden superior. Una ecuación de la forma a su n de x por la derivada de orden n de y más a su n-1 de x por la derivada de orden n-1 de y respecto a x y así sucesivamente a su 1 de x por la primera derivada de y más a su 0 de x por y igual a 0 recibe el nombre de ecuación diferencial homogénea de orden superior. Mientras que si está igualada a una función g de x diferente de 0, se denomina una ecuación no homogénea. En este caso, el término homogénea no indica que los coeficientes de la ecuación sean funciones homogéneas. Más bien, de manera similar a las ecuaciones de primer orden lineales, nos referimos a estas ecuaciones como ecuaciones diferenciales de orden superior, lineales y homogéneas. Mientras que la segunda ecuación que vemos en pantalla, nos referimos a ella como las ecuaciones diferenciales de orden superior, lineales
no homogéneas. Enunciemos ahora el principio de superposición para ecuaciones diferenciales de orden superior no homogéneas. Sean y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub k soluciones de la ecuación diferencial de orden n en un intervalo i. Entonces, cualquier combinación lineal de estas soluciones, C sub 1 por Y sub 1, C sub 2 por Y sub 2, C sub 3 por Y sub 3 y así sucesivamente C sub K por Y sub K, donde C sub I con I variando de 1 hasta K vienen siendo constantes arbitrarias, también es una solución de la ecuación diferencial. Esto es, si tenemos un conjunto de soluciones de la ecuación diferencial, lo que nos garantiza este principio es que la combinación lineal de ellas es también una solución. En álgebra lineal, combinación lineal se refiere a sumas de soluciones y productos por un escalar, es decir, productos por unas constantes. En términos de la solución de una ecuación diferencial, se expresan como C1 por Y sub 1, multiplicación de un número, C sub 1 por Y sub 1, una solución, C más C sub 2 por Y sub 2, nuevamente el mismo procedimiento, un escalar por una solución, y así sucesivamente C sub K por Y sub K. Toda esta expresión está unida, cada uno de los sumandos, a través de la operación de la suma. Por tanto, la combinación lineal, cuando hablamos de combinación lineal, nos referimos a producto por un escalar, por la solución y suma de soluciones. Lo que asegura entonces este principio es que cualquier combinación lineal de K soluciones de la ecuación diferencial también es una solución de la ecuación diferencial en el intervalo i. Por ejemplo, las funciones que vemos en pantalla son soluciones de la ecuación diferencial de una ecuación diferencial de orden 3 en el intervalo de 0 a infinito. Entonces, según este principio, pueden expresarse como una combinación lineal y esta combinación lineal es también una solución. Como corolario o consecuencia del resultado anterior, un múltiplo constante de una solución también es solución de la ecuación diferencial. ¿Esto qué significa? Que si Y sub 1, por ejemplo, es solución de la ecuación diferencial, entonces C sub 1 por Y sub 1 también lo es. Si la ecuación diferencial homogénea de orden superior está igualada evidentemente a 0, por ser homogénea, se asume que la solución, una solución obvia o inmediata, es y igual 0. En matemáticas estas soluciones también reciben el nombre de solución trivial. Veamos entonces ahora lo que es la dependencia o la independencia lineal. Se dice que dos funciones, y sub 1 de x y y sub 2 de x, son linealmente independientes si existen constantes alfa y beta tales que y sub 1 se puede escribir como un múltiplo escalar de y sub 2, o bien y sub 2 puede escribirse como un múltiplo escalar de y sub 1. Se dice que dos soluciones, y sub 1 de x y y sub 2 de x, son linealmente independientes si no existe ningún escalar o ninguna constante
de tal manera que pueda escribirse una solución como múltiplo escalar de la otra. Definamos ahora lo que es el Gronskiano. Supongamos que Y1, Y2, Yn son n soluciones de una ecuación lineal diferencial de orden superior homogénea y que estas soluciones poseen al menos n-1 derivadas. Esto es, pueden derivarse al menos hasta el orden n-1. Entonces, el determinante definido como el Gronskiano y denotado con la letra W y entre paréntesis las n soluciones Y1, Y2, Yn se define como el determinante de primera fila, las n soluciones Y1, Y2, Yn. Segunda fila, las primeras derivadas Y1', Y2', Yn'. Enésima fila debe ser las derivadas de orden n-1 de cada una de esas soluciones respectivamente. Derivada de orden n-1 de Y1, derivada de orden n-1 de Y2 y así sucesivamente derivada de orden n-1 de Y sub n. Este determinante recibe el nombre de Gronskiano, de las soluciones o de las funciones que son solución de la ecuación diferencial lineal homogénea. Definimos el Gronskiano porque a través del mismo vamos a enunciar un criterio para determinar si las soluciones son linealmente independientes o no. Sean Y1, Y2, Y3, hasta Y sub n, n soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n en un intervalo i. Entonces, el conjunto de soluciones es linealmente independiente en i si y solo si el Gronskiano de Y1, Y2, Y sub n es diferente de 0 para todo x en el intervalo i. A través de este criterio, que es bastante práctico, podemos determinar si las soluciones son linealmente independientes. No es necesario chequear la lineal independencia de las soluciones a través de una combinación lineal. Basta, de acuerdo al criterio, calcular el Gronskiano de las n soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. Si al calcular el Gronskiano, este siempre es diferente de 0 para todo x en el intervalo, entonces las soluciones son linealmente independientes. Tomemos en cuenta que cuando nos referimos al intervalo i, en este caso i es el intervalo común a las n soluciones de la ecuación diferencial. También podemos definir lo que es el conjunto fundamental de soluciones. Todo conjunto, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub n, de n soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n en un intervalo i, es un conjunto fundamental de soluciones. En el fondo, este enunciado a lo que se refiere es que cualquier suma de estas soluciones o de estas n soluciones de la ecuación diferencial de orden n, cualquier producto por un escalar de cualquiera de estas soluciones, de estas n soluciones, o cualquier combinación lineal de estas n soluciones o de un subconjunto de ellas, forma también una solución. Definamos ahora lo que es la solución general de las ecuaciones diferenciales homogéneas de orden superior.
sean Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub n soluciones que forman un conjunto fundamental de soluciones en la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n en un intervalo i. Entonces, la combinación lineal y igual a C sub 1 por Y sub 1 más C sub 2 por Y sub 2 más C sub 3 por Y sub 3 y así sucesivamente C sub n por Y sub n es una solución o es la solución general de esa ecuación diferencial lineal homogénea, siendo C sub i constantes arbitrarias. Veamos entonces ahora cómo se define la solución general de las ecuaciones diferenciales no homogéneas de orden superior. Sea y sub p de x una solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea de orden n en un intervalo i. Y sea Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 y así sucesivamente Y sub n un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación diferencial no homogénea en i. Entonces, la solución general de la ecuación es en el intervalo i es y igual a C sub 1 por Y sub 1 de x más C sub 2 por Y sub 2 más C sub 3 por Y sub 3 y así sucesivamente C sub n por Y sub n más Y sub p de x. De esta manera, la solución general puede escribirse como Y sub c, que es la llamada solución complementaria, más Y sub p de x, la solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea, siendo C sub i con i variando de 1 hasta n constantes arbitrarias. Aclaremos la terminología usada en esta plantilla. Hablamos de Y sub p, una solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Para determinar esa solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea de orden superior, se requiere estudiar algunos métodos. En cuanto a Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 y así sucesivamente Y sub n, son n soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada a la ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Qué significa eso de una ecuación homogénea asociada a la ecuación diferencial lineal no homogénea dada? A la ecuación diferencial no homogénea, por lo general, para determinar estas n soluciones a las que hacemos referencia, esas n soluciones linealmente independientes, igualamos la ecuación diferencial a 0. Una vez que se hace esto, se encuentran las n soluciones que son linealmente independientes. Como hemos mencionado en plantillas atrás, la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea se escribe de la forma y igual a C sub 1 por Y sub 1 más C sub 2 por Y sub 2 y así sucesivamente C sub n por Y sub n. A esta solución recibe el nombre de solución complementaria y se le denota con la letra o con el símbolo Y sub c de x. Y sub c de x representa la solución complementaria. Ahora bien, la solución general de las ecuaciones diferenciales no homogéneas se expresa de la forma y igual Y sub c de x más Y sub p de x,
donde y sub c de x viene siendo la solución general de la homogénea asociada y y sub p de x una solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea.